Para poder comunicarnos con el profesor Atom, debemos tener descargada nuestra aplicación de Google Assistant en nuestro celular. Una vez hecho esto, primero debemos contactar al asistente de Google diciendo la palabra OK Google. Aparecerá una ventana emergente en donde nos preguntará cómo nos puede ayudar. La solicitud que debemos hacerle en ese momento es que queremos comunicarnos con el profesor Atom. Para hacerlo, tenemos que decir la frase hablar con profesor Atom. Muy bien, aquí tienes profesor Atom. Bienvenido, mi nombre es Atom, soy un asistente virtual para la materia de física en el Tecnológico de Monterrey. Una vez que el profesor Atom termina de presentarse, nosotros podremos hacerle alguna solicitud sobre un concepto. Las solicitudes pueden ser las siguientes. Podemos pedir la fórmula, la definición, la explicación o algún ejemplo. Si nosotros solicitamos la fórmula del concepto, nos mostrará la expresión algebraica de la misma, además de la lectura de la fórmula. Si nosotros pedimos la definición del concepto, entonces nos mostrará el significado del mismo dentro del contexto de la disciplina de física. Si solicitamos la explicación de un concepto, entonces se nos mostrará una liga que nos llevará a un video que se encuentra dentro de YouTube. Dentro de este recurso se explica a detalle el concepto. Es importante recalcar que los videos no fueron elaborados por el equipo del profesor Atom. Finalmente, cuando hacemos la solicitud de un ejemplo, se nos desplegará un problema con ciertos datos. El alumno podrá practicar con este problema ya que nos muestra la solución del mismo, y así podrá el alumno evaluar si ha comprendido de manera conceptual el término. Todas las solicitudes antes descritas vienen en tags en la parte inferior del profesor Atom. De igual manera, si nosotros quisiéramos saber qué términos, qué conceptos son los que el profesor Atom tiene guardado en su base de datos, podría presionar el tag de información. Aquí tienes una lista sobre los temas que conozco. Al darle clic en donde dice lista de términos, nos llevará a descargar un archivo PDF, en donde se enlistan todos los conceptos que el profesor Atom tiene guardado. Para poder hacer una solicitud al profesor Atom, existen dos maneras. Una de ellas es pidiéndosela de manera oral, directamente con la voz, o utilizando los tags de la parte inferior. Por ejemplo, si yo quisiera pedir una fórmula sobre aceleración media, lo único que tendría que hacer es presionar el tag fórmulas y a la hora de hacer eso me va a pedir de qué concepto quiero la fórmula. ¿Podrías indicarme el concepto? De igual manera podemos pedírselo de manera oral o podemos utilizar el teclado en la parte de abajo. Si nos damos cuenta, como había mencionado, nos da la expresión algebraica y la lectura de esta fórmula. En caso de una definición, podríamos de igual manera presionar el tag que se encuentra en la parte de abajo del profesor Atom o simplemente pedírselo con la voz diciendo definición de velocidad media. Velocidad media, es el cambio de posición o desplazamiento de un objeto en un determinado tiempo y corresponde a la pendiente de una recta que une a dos puntos de una gráfica de posición contratiempo. Finalmente, si nosotros quisiéramos saber la explicación de un concepto o el ejemplo, se haría de la misma manera. Una, utilizando los tags en la parte inferior, o dos, solicitándolo con la voz. Esto sería todo. Muchas gracias.